Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 5 de agosto del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana. Vamos a hablar del polémico proyecto que se presentó el lunes y murió el miércoles para reducir el límite electoral, el mínimo necesario para quedar electo a la presidencia de la República. Vamos a hablar también de cómo estas primer semana de sesiones ordinarias se está pareciendo mucho a lo que teníamos en las extraordinarias, así que ya no se puede culpar al Ejecutivo de lo que está sucediendo, y del texto sustitutivo para avanzar con el tema de voto público, así como de un nuevo proyecto que se presentó en este tema también de la fracción del liberal progresista. Y por último, varios temas. Pero empecemos por la polémica de la semana. El lunes, a eso de las 3 de la tarde, estábamos... Mientras May realizaba sus actividades ordinarias de subir los proyectos de ley a nuestra plataforma de asamblea. Exacto, me encuentro con uno de esos proyectos que uno dice en qué momento se les ocurrió. Y tras de todo fue el primer proyecto presentado en sesiones ordinarias. Ahora, esto es importante porque es un proyecto de reforma constitucional. Las reformas y los proyectos de reforma constitucional tienen dos requisitos previos. Formales. Uno, es que esté firmado por 10 o más diputados y que se presente en el periodo de sesiones ordinarias. Correcto. En extraordinarias no se pueden presentar reformas constitucionales. Correcto. De hecho, recordarán los que nos siguen ya desde hace tiempito, de la asamblea pasada, que la Secretaría del Directorio le había rechazado a los tránsfugas de Nueva República, de Restauración Nacional en aquel entonces, una propuesta de reforma constitucional en materia de aborto, para cerrarlo del todo, que era apoyada por grupos conservadores, porque lo estaban presentando en sesiones extraordinarias. Entonces llegaron con el expediente y le dijeron, no se lo puedo recibir, porque un requisito, como dice May, formal, es que se tiene que presentar en las sesiones ordinarias. Correcto. Ahora, recordemos también que una vez el exdiputado Dragos Dolanescu metió un proyecto de reforma constitucional únicamente con su firma, para darle rango de derecho constitucional a la objeción de conciencia. Correcto. Entonces el directorio no siempre revisa todos los requisitos, pero bueno. En fin, ¿qué proponía esta reforma específicamente? La propuesta era, primero, una gran hablada de papaya sobre por qué era necesaria la reforma en su exposición de motivos. Mencionaba, por ejemplo, que las últimas 3 elecciones siempre ha habido segunda ronda, entonces que básicamente que nuestro sistema para elegir presidencia no sirve, y que A ver, abiertamente señalan que el sistema actual que tenemos ha hecho que florezca el pluripartidismo, como si eso fuera algo malo. Correcto. ¿Verdad? Y señalan que las segundas rondas también como si eso fuera algo malo. Ahora, se justifica, comillas, con las cifras de abstencionismo. No solo en las cifras de abstencionismo, sino en el supuesto ahorro de recursos que les generaría a las finanzas del país no tener que financiar una segunda ronda. Esa es como la gran justificante que da el proponente, ya lo vamos a mencionar. Y lo que propone es básicamente que el umbral electoral, que es este límite del 40% que tenemos, que la última vez que alguien lo
lo alcanzó fue en el 2010, doña Laura Doña Laura Chinchilla. Chinchilla ganó en primera Exacto. ronda. Que se reduzca a un 20%. Y entonces lo que no dice el proyecto por ninguna parte es que si ese 20%, si habla de las últimas elecciones y de cómo se hubiera alcanzado ese porcentaje en la primera ronda, lo que no dice es que el resultado hubiera sido distinto, porque primera ronda 2018 y primera ronda 2022, quien gana la primera ronda pierde la segunda ronda, que verán don Fabricio Alvarado y don José María Figueres. Eso es lo que el proyecto decide omitir. Correcto. ¿A quién se le ocurrió esta genial idea? Bueno, probablemente... A uno de nuestros municipalistas favoritos, #sarcasmo, don Gilbert Jiménez Siles, exalcalde de Desamparados, actual diputado de Liberación Nacional. Correcto. Y a quien recordamos por llorar, aparecer en una foto llorando con José María Figueres en la Convención de Liberación Nacional, porque lo habían mandado al 5º lugar a la asamblea y todo el mundo asumía que no iba a quedar electo. Sin embargo, San José nos castigó y le dio esa 5ª curul a Liberación Nacional y ahí lo tenemos sentado. Además lo recordarán porque don Gilbert fue uno, junto con el alcalde de Moravia, Roberto Soc, quienes se quejaron en actas de una sesión de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de su salario. Que es nada más y nada menos que 4 millones de colones en aquel entonces, o sea, lo mismo que están ganando ahorita como diputado. Sí, se quejaron de eso y la Nación los quemó, digamos, les hizo una nota al respecto. Luego intentaron ahí sacar justificaciones a lo que habían dicho, pero bueno, por eso conocemos a don Gilbert Jiménez y ahora agregamos un elemento nefasto más. ¿Quiénes lo apoyaron? 15 firmas. Y aquí es importante señalar 2 cosas. Uno, claramente en el momento en que esto se hace escándalo, las firmas huyen y todas empezaron a retirarse y a justificar sus retiros en que he hablado con expertos, he reconsiderado, que fue una cortesía parlamentaria. Y aquí es algo importante porque, a ver, esto es una realidad. Los y las diputados tienen la pésima costumbre de firmarle proyectos a sus compañeros que no leen o no revisan o ni nada más por firmame vos y yo te firmo el otro, así. Han pervertido su firma. Han pervertido lo que significa ser coproponente de un proyecto. Eso es que no es cosa definitivo. Menor. Que no es cosa menor y lo voy a explicar por qué. Porque Fabricio Alvarado, que era uno de los proponentes, de los coproponentes, sacó un video en Facebook atacando a quienes habían hecho críticas hacia quienes presentaron ese proyecto, afirmando que lo que estábamos diciendo era charlatanería, ruido, teorías de conspiración, insensateces, por no decir idioteces. Bueno, para mí es más idiota pervertir la firma de uno en estar firmando cosas que no se leyeron. O, número 2, que es la justificación de él, que lo firmó con el fin de abrir un espacio de discusión. Vamos a ver, para hablar en la discusión de una reforma constitucional no se necesita ser coproponente. Quienes son los coproponentes tienen la potestad, digamos, tienen el privilegio de hacer el uso de la palabra primero antes de que inicie la discusión por el fondo, para que expliquen el texto base. Pero nada más. Luego se abre la discusión por el fondo, donde otra vez cada diputado, aunque haya sido proponente y haya hablado como proponente, puede hacer uso de la palabra por el tiempo que hizo el reglamento. Entonces, la justificación de que lo firma para formar parte de la discusión, pues no se sostiene. No, en realidad lo que él quiso decir es que lo firma para que se discuta el tema, no para tener el prioridad para discusión, lo cual tampoco Igual, no tiene mayor sentido. No tiene sentido, o sea, no tampoco. Ahora, o sea, y aquí es importante señalar, como ya dijimos, una reforma constitucional, digamos, no es como un proyecto de ley cualquiera, que con una firma ya es admitido pues, para ser presentado. Entonces las demás firmas son accesorias. En una reforma constitucional, esas 10 firmas son requisito indispensable formal. Entonces eso de que firmé nada más como cortesía no aplica porque tu firma es la que está permitiendo el inicio de la presentación del proyecto. Correcto. Ahora, para que vayamos en orden, lo firmaron junto con don Gilbert, el diputado Alejandro José Pacheco Castro del PUSC Cartago. Correcto. José Pablo Cibaja Jiménez. De hecho, con Alejandro no solo fue la segunda firma, sino que en serio hoy se mencionó que lo presentaron en conjunto. O sea, fueron los despachos de Gilbert y Alberto como los proponentes principales. Ellos salen en la foto juntos, sí, cuando presentaron el proyecto.
José Pablo Cibaja Jiménez, de Nueva República Alajuela. Fabricio Alvarado Muñoz, Nueva República San José. Doña Gloria Navas Montero, Nueva República San José. José Francisco Nicolás, Liberación Punta Arenas. Doña Alejandra Larios Trejos, Liberación de Guanacaste. Sonia Rojas, Liberación por Punta Arenas. Don Horacio Martín Alvarado Bogantes, del PUSC por Heredia. Este señor también fue alcalde de Belén. Correcto. Doña Olga Lidia Morera Arrieta, de Nueva República por Alajuela. David Segura Gamboa, de Nueva República por Punta Arenas. Catherine Moreira Brown, de Liberación por Limón. Doña Rosaura Méndez Gamboa, Liberación por Cartago, a quien lamentablemente le dimos el título de diputada de semana, el título, ya me trabé todo, de diputada de la semana pasada. Parece que a uno les da el reconocimiento y a la semana siguiente deciden meter las patas, porque no es la primera que lo hace. Montserrat Ruiz Guevara, de Liberación por Alajuela. Doña Rosalía Brown Young, de Nueva República por Limón. Y don Jason Valverde Méndez, de Liberación por Limón. Como dijo May, después de que nosotros publicamos la nota y empezara la reacción en cadena pasando por actuales diputados, asesores. Hubo una reacción unánime en ese sentido. Nadie salió a defender el proyecto, más que el propio Hilbert, y decir el ahorro y el ahorro y el ahorro. Que fue de lo que menos, a ver, que es de lo que menos habla en la exposición de motivos. Simplemente da el dato de que se ahorrarían 3.000 millones de colones. Correcto. Pero el resto de la justificación es ahorrémonos la segunda ronda para que ya haya una elección en la primera y baje el abstencionismo. O sea, Correcto. por Dios. Exacto. Ahora, se dan las reacciones y entonces el 2, que además era feriado, no había asamblea. Primero Jason Valverde nos informa que va a retirar su firma. Después doña Montserrat Ruiz en sus redes sociales dice que va a retirar su firma. Doña Sonia del PLN también dice que va a retirar su firma. Nosotros le enviamos la consulta a todos los firmantes a ver quiénes iban a mantener y quiénes no. En horas de la mañana, tanto Alejandra Larios como don Horacio nos informan que van a retirar sus firmas. Y el resto no contestaron, exacto. Ajá. A nosotros, por lo menos. A nosotros no nos contestaron, pero la Nación sí logró confirmar que Francisco Nicolás y Catherine Moreira de Liberación también retiraron la firma. Por ende, ya eso suma 9 firmas retiradas, 7. ¿Correcto? 7 firmas retiradas. Quedaban 15 9, proponentes. Ya no tenía el mínimo. Ya no habían las 10 firmas necesarias para tramitar el proyecto de reforma constitucional. Ahora bien, aquí May y yo tenemos una duda de procedimiento. Porque según declaraciones del jefe del departamento de la Secretaría del Directorio, el proyecto se queda ahí y no se archiva hasta que pasan los 4 años, pero no se puede tramitar, lo que a mí no me parece que sea correcto. Mi tesis es que debería archivarse ya, y de hecho nosotros vamos a ponerle el proyecto archivado. No lo hemos puesto porque en la asamblea no está como archivado todavía. No, pero lo que yo no creo, porque a ver, ¿qué puede pasar? Que en cualquier momento, y fue lo que dije en la nota cuando se retiraron las firmas, que en cualquier momento aparezca otra firma y ya sean 10 y ya puede iniciar su trámite. Sí, yo creo que es que, sí, está abierta esa puerta porque además no hay, a nivel del reglamento de la Asamblea Legislativa propiamente, no sé si habrá un reglamento inferior que regule ese tema, que lo dudo, no hay un límite establecido. ¿De cuánto puede estar ahí esperando? No eso, sino un límite establecido de tiempo en el que los diputados puedan poner firmas o quitar firmas de los proyectos. Correcto. Lo que sí sabemos es que sin 10 firmas no avanza. Correcto. Está ahí congelado. Exacto. Pero no está archivado tampoco. Correcto. No se le pueden dar las lecturas de admisibilidad en el plenario. Ahora, el diputado podría retirarlo si quisiera y mandarlo al archivo de una vez. Tendrían que retirarlo todos los que lo firmaron. Todos los que lo firman lo tienen que retirar. Sí, señor. Sí, ya Fabricio sacó pecho y dijo que no exageraran y los de Nueva República probablemente no retiren las firmas. Correcto. Que de hecho de Nueva República solo un diputado no firmó, que me parece que fue Yonder. Y me imagino que lo hizo no porque no lo quisiera, sino porque seguro no estaba. Sí. Correcto, por eso fue que yo también dije una firma más que llegue y no se archiva, porque el Yonder todavía podría firmarlo. Pero bueno, ahora lo que yo quería señalar es que ¿cuál es la polémica? Claramente, cuando es un diputado de Liberación Nacional y está Fabricio Alvarado y es un diputado afín a José María Figueres y ambos perdieron la segunda ronda y si esta reforma hubiera estado aprobada, hubieran ganado en primera ronda, lo que todo el mundo dice es, ustedes lo que quieren son cambiar las reglas de la democracia a su favor.
Correcto. Y eso es lo que genera la crítica y la discusión y el repudio social que se dio Generalizado. a este proyecto. Ahora, lo que sí a mí me parece, y esto hay que ponerlo en contexto, a ver, porque esta fue una semana complicada para la Liberación Nacional como partido, no solo porque empiezan las ordinarias con el papelón de Hilbert, sino, pero es que Hilbert representa lo peor que tiene Liberación Nacional, que a la vez es lo que manda en Liberación Nacional en este momento. Este es el diputado municipalista, digamos, ¿cómo fue que dije la vez pasada? La viva representación de todo lo que está mal con Liberación Nacional. Eso es lo que representa Gilbert Jiménez y esta propuesta en este momento. Es esa incapacidad de entender y leer el contexto en el cual están y decir, esto es una buena idea. Y a ver, durante esta semana se ha hablado mucho de este tema y de la crisis que está pasando el Partido de Liberación Nacional, y don Roberto Gallardo decía, pero es que en Liberación Nacional están tan ensimismados que no ven nada malo en el tema de que José Francisco Nicolás heredara la curul de Franji Nicolás. Ellos lo vieron como algo completamente bueno, y eso es Y exactamente que esto. doña Andrea Álvarez, Álvarez ajá. Marín heredara la curul de Antonio Álvarez. Correcto. Y que doña Dinora esté ahí y todo, digamos, todo es terrible. Pero bueno, ¿qué pasa esta semana en el partido? Y es que esto incide también en la labor legislativa, porque hay diputadas envueltas. Renuncia el directorio ejecutivo. El directorio político nacional, que es el comité ejecutivo superior. El comité ejecutivo, digamos. porque no es el directorio político, esa era la diferencia que quería hacer. Okay. En el cual incluye a Katia Rivera, que era la presidenta. El comunicado venía firmado por Comité Ejecutivo Superior y abajo decía Directorio Político también. Pero sí, en lo que decía referido a la renuncia, solo se mencionaba que renunciaba el Comité Ejecutivo y el Tribunal de Ética que renunció horas antes. Correcto. Entonces, Katia Rivera y doña Paulina Ramírez, que renuncian a sus cargos de ambas diputadas de presidencia y de tesorería. Ahora, lo que hablaba, digamos, que Carlos Ricardo Hernández dio un par de entrevistas esta semana para hablar de la crisis de Liberación Nacional, y esto es algo que ni siquiera yo tenía tan claro, digamos, porque yo no conozco las estructuras partidarias. Yo tampoco, honestamente, y menos de un partido tan grande como Liberación, ¿verdad? Correcto. El directorio es el directorio ejecutivo, que es la presidencia, el tesorero, la secretaría general, que era Gustavo Viales, que por fin renunció. Y sus suplencias. Exacto, y sus suplencias. Es como la parte operativa del partido, la gerencia operativa del partido, como decir el gerente, era lo que decía Carlos Ricardo, pero hay por encima una junta directiva que incluye a la jefa de fracción, que es la misma Katia, que está ahí sentada como jefe de fracción en el directorio político, a los ex candidatos presidenciales, que estamos hablando de Johnny Araya, a Antonio Álvarez y José María Figueres, y a otras figuras, digamos, que están ahí sentadas por el puesto que tienen en el partido. Entonces, que lo que pasó con la salida del directorio en realidad es como que se cambia un gerente sin tocar la junta directiva de una empresa, entonces que no ha cambiado nada realmente. Interesante. Exacto, y esto para mí era, digamos, no sabía de esto. Y claro, entonces la renuncia más bien es, quitemos a estas fichas inferiores porque para no llegar a los que están más arriba, que son el verdadero problema del Partido Liberación Nacional. Ahora, ustedes preguntarse, bueno, lo mejor que le puede pasar a este país es que desaparezca Liberación Nacional. Y estarían completamente equivocados, porque si bien uno puede criticar al partido y a estas acciones y a estas figuras que han pervertido el partido como tal, lo cierto es que la democracia que tenemos necesita de partidos políticos sólidos, Correcto. Los cuales ya no existen. Digamos, quedan muy pocos, quedan esqueletos de lo que eran, y Liberación Nacional como oposición, por ejemplo. A ver, yo creo que mucho de la falta de oposición que se está viendo en este momento hacia el Poder Ejecutivo nace y responde en la crisis de Liberación Nacional también, porque no han sabido, pues porque tienen tantos conflictos internos y problemas a lo interno, que no están logrando hacer su rol de la oposición mayoritaria que son en este momento. Claro, y porque la respuesta genérica a cualquier tipo de crítica que emane de Liberación Nacional va a ser solucionen primero su pleito interno antes de venir a criticarnos a nosotros que estamos en gobierno, ¿verdad? Correcto, entonces al país como un todo y a la democracia como un todo no le sirve que Liberación esté en una crisis. A ver, le sirve una crisis siempre y cuando salga fortalecido de ella.
si lo que va a salir aquí es que los mismos Antonio Álvarez y Johnny Johnny Araya Araya y y José María Figueres Rosarias, van a seguir etcétera. a cargo del partido, dije, es que vamos a quedar en lo mismo y vamos a seguir repitiendo lo que nos pasó en las elecciones pasadas, de que Fue un partido ujú, inexistente, porque no existía un partido taxi. antes de la elección, exacto, un partido completamente taxi, llegue a gobierno y llega sin gente, sin experiencia, a cometer una serie de errores y además con un discurso autoritario y violento y Populista. agresivo y populista, que bueno, es la decadencia de la democracia en la que estamos atravesando el impasse que estamos pasando A ver, yo creo en que, este bueno, momento. May lo puede decir más con propiedad porque estudia ciencias políticas, pero por años eh, la gente que estudia o que es profesional en ciencias políticas venía advirtiendo de que lo que estamos viviendo ahora era lo que iba a pasar si continuaba precisamente toda la problemática que venía con el sistema de partidos que teníamos hasta ahora. Y ya se cumplió. Ahí tenemos al Mesías. Ahí Eh, tenemos el Chávez, decía doña Pilar Cisneros en una entrevista que le hicieron hace algunos años, que si seguíamos por este camino iba a llegar un populista como un Santo Salvador y nos iba a llegar un Chávez, haciendo referencia al Hugo Chávez de Venezuela, pero bueno, esa señora al parecer no solo es irresponsable, también es clarividente. ujú. En fin, eso fue lo que sucedió con este proyecto. Claramente era una pésima idea, pero claramente es un reflejo de la crisis y la situación que tenemos en Liberación Nacional. Ahora, yo estaba reflexionando, digamos, esta semana, como por qué yo sentía tan esta fracción de Liberación Nacional, con todo el respeto a las 19 personas que están ahí sentadas, es mucho más floja que la que había en la pasada Asamblea Legislativa por muchos motivos. Y yo decía, bueno, es que es la crisis que pasa el partido, pero no solo es eso. Y me acordé, oyendo estas discusiones de varias personas que hablaron del tema, que Liberación hizo el mismo cambio que hizo la unidad de delegar en las estructuras municipalistas, digamos, en las estructuras de base, la elección de casi que todos los puestos a la Asamblea Legislativa y le quitó por completo al candidato la posibilidad de nombrar más que a una persona al que nombró Figueres fue a Rodrigo Arias, justamente. Todos los Correcto. demás fueron electos ahí a lo interno Por las estructuras. por las estructuras y se reforzó mucho el municipalismo y se había olvidado que habían hecho una reforma a esos estatutos que reforzó al municipalismo dentro de la estructura. Y Y a eso le sumamos, y a esta eso le floja sumamos, fracción es el resultado de eso. sí, y a eso le sumamos que, digamos, las diputaciones de liberación que podrían tener una participación más vocal en la discusión de los asuntos en la asamblea, están, digamos, sobrecargadas de trabajo. No solo porque, por ejemplo, doña Katia que es una mujer absolutamente preparada y que puede tener un rol protagónico en la asamblea, digamos, no sé a qué nivel, como el de doña Silvia Hernández, por ejemplo, podría decirlo, pero es jefa de fracción, era presidenta del partido. O sea, estaba sobre, y mala participación en comisiones y toda la cosa, entonces, di, con una cantidad de trabajo como esa, pues no, al final, dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Quién más? Doña Paulina Ramírez, otra mujer súper preparada. Que ya está dando su lucha en hacendarios, Ajá, de exacto. lo mejor que Eso, tiene la fracción. tesorera del partido también. Correcto. Entonces, ahí la tenemos también, digamos, eh, distraída de sus labores legislativas o con esa otra carga de trabajo que ya no van a tener. Y así yo creo que podemos seguir sacando, aunque honestamente, sí, Incluso, muchos de los de liberación, muchos incluso de los de liberación, el mismo Rodrigo, pero es presidente de la Asamblea, correcto, sí, no puede tener que eso le papel, da un rol distinto, digamos. sí, correcto, así es. Entonces, a ver, la crisis de liberación, a ver, yo Ellos la, mismos la, se han puesto la soga al cuello. la semana pasada que hablábamos del cierre de las extraordinarias, yo decía que lo que más me ha faltado era Control el político. control político, exacto. Y aquí es eh, de parte de Liberación, yo creo que la crisis interna que está A ver, atravesando y aquí, eso es el resultado directo de esa falta de control político, porque no y aquí saben para dónde aclaremos, agarrar.
Aquí Y aclaremos. y del lado de la unidad, lo que pasa es que ahí siguen, la unidad está en contubernio, la unidad está cogobernando, aunque la gente no lo quiera admitir. ¿Sí? Eh, Solo que es menos evidente. es menos evidente, pero de ahí ya va Pablo en vuelo Pablo directo Heriberto Barca para para México México. como embajador, exacto, lo cual era harto sabido, digamos, ahí está Erwin colocado en el BID. A ver, la unidad está gobernando, ahí le están haciendo el favor con eurobonos en económicos, es evidente, digamos, que están tratando de que se consiga lo que el ministro de Hacienda quiere, que es que se les aprueben los 6.000 millones de un solo. Ahí está la Ministro de unidad moviendo Hacienda, eso. Ministro de Hacienda, Ministro que de es de la Hacienda que es unidad. de exacto, es una figura de la unidad. Entonces, la unidad está cogobernando, pero tratando de que no sea demasiado evidente, pero dice, notan su falta de oposición. El liberal progresista y el Frente Amplio son bancadas pequeñas que hacen lo suyo, pero yo creo que también se están acomodando y todavía están viendo a ver qué luchas dan. Como que no terminan de ubicarse. Y Nueva República era un partido de oposición para un El PAC. gobierno progresista. No, ni siquiera voy a Ujú. decir el PAC, pero Nueva República es un partido de oposición para un gobierno progresista. Nueva República no sabe cómo ser oposición de un partido con el cual está de acuerdo en casi todo. Correcto. Entonces, 10, son 7 más. Entonces, eso de que el oficialismo solo tiene 9 votos es una afirmación un tanto simplista. Las cosas son un poco más complejas. No, Pero no, pero sí, a ¿qué ver, ibas a decir? sí, o Perdón, sea, te no, interrumpí. sí, no, lo que quería aclarar, que cuando afirmamos que nos hace falta el control político, no estamos hablando de las pegadas de gritos que se pegaba Patricia Villegas, Franje Nicolás, Drago Dolanescu, Eric Rodríguez, no, eso no era control político, eso era show, eso era circo. El verdadero control político es el que está fundamentado, el que está documentado, el que está bien estudiado, el que está bien preparado, en el que algunos de los diputados de la Asamblea anterior nos daban algo de eso, por ejemplo, de nuevo, doña Silvia, doña Laura Guido, eh, yo prácticamente ya borré a la mitad de los Ana diputados anteriores Karina, de mi Carlos mente. Ricardo, Roberto Exacto, Thompson. sí, exacto. Hasta Entonces, Jonathan Prendas hacía mejor control político que esta asamblea, digamos. Y eso es debatible, decir pero mucho. debatible, pero te voy a dar la razón para seguir avanzando. Ese es el tipo de control político que hace falta, el que no estamos viendo ahora. Ahora, empezaron las ordinarias. En el primer día, digamos, se destaparon un poquito más de críticas hacia el gobierno por el manejo Claro, pero salieron las críticas al raquítico. gobierno y se les devolvió a Liberación Nacional por este proyecto que presentaron. Correcto, sí, Al pues final, la crítica prácticamente de lo la opacaron. semana fue al el proyecto irresponsable y no la crítica a la oposición. Ahora, ¿qué es lo otro? Ni uno dice falta control político. Vea, van a investigar en una comisión el papel de Claudia Dobles en todo el tema del tren. O El sea, PAC sigue viviendo en le sus están corazones. haciendo más control político al gobierno anterior que a este gobierno, que semana a semana comete actos que son abiertamente ilegales y en la asamblea no les importa. Es como, sigamos adelante, ¿qué se le puede hacer? O sea, Correcto. en la asamblea, el presidente dijo esta semana que debido al conflicto que había en la Comisión Nacional de Vacunación con los nombramientos, que todos los actos eran ilegales y que entonces ya no hay vacunación obligatoria. En la asamblea ese tema no se tocó, no se mencionó, no se discutió, nadie, o sea, ahí sobran abogados y nadie dijo suave un toque. Sí, puede ser que haya una discusión legal de fondo sobre si esos actos son válidos o no, legales o no, por la forma, digamos, por no estar el órgano debidamente no conformado. Esa es una discusión legal que se puede tener, pero todos los actos administrativos son legales a menos de que un juez diga lo contrario. No porque el presidente diga es ilegal, ya se deja de aplicar. O sea, todos los decretos, todos los acuerdos, todos los actos administrativos son legales, a menos de que un juez diga lo contrario, ya sea el Tribunal Contencioso Administrativo, ya sea la Sala Constitucional o una consulta a la Procuraduría de la legalidad del acto. Y en la Asamblea Legislativa lo dejan pasar. Es como, otra cosa mariposa, seguimos hablando de reformas constitucionales para que el periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias regresa como era antes, porque no nos gustó este primer año. Sí, ya eso lo Porque ese presentaron, por proyecto se cierto. presentó esta semana, exacto. Correcto. Entonces, o sea, y ni siquiera el Frente Amplio, que tienen 6 diputados, yo no sé cómo se reparten el control político. Ni sé cuáles son las luchas que quieren dar, pero cómo es que ellos no están levantando la voz en estos temas. En las constantes ilegalidades. Y bueno, y también hay que reconocerlo,
El gobierno tiene suerte en algunas cosas, porque, por ejemplo, la consulta que presentó Paulina sobre el tema de los salarios, la Procuraduría decidió decir como, no, todo bien, No es un no hay aumento problema. salarial, es una revalorización de puesto. No es un ajuste por costo de vida, Ujú. es una revalorización del puesto, lo cual significa que lo pueden hacer cuando les da la gana, lo cual también significa que se lo podrían aplicar a cualquier otro puesto de funcionarios públicos, pero solo se lo Correcto, hacen a los ministerios. y de hecho, ya la ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, el sindicato encabezado por Elvino Vargas, ya pidió que se haga para los policías. Se Eso puede es lo hacer que para los genera. policías, no, no, y deberían hacerlo, a ver, en fin. No, es bueno, es que, a ver, no vamos a entrar en discusión de esto porque si no, no se nos van a ir 3 horas. Exacto. Y no es tema de esta semana, pero bueno. ¿Qué seguía? Ya habíamos terminado de hablar de el Ya proyecto este terminamos de hablar polémico. del problema, exacto, Ok, sí. de cómo un proyecto evidencia los problemas estructurales de un partido, así Bueno, se llama nada esta más. diatriba que acabamos de tener. Sí, nada más quería hacer una breve mención de algunas de las personas que se pronunciaron en contra. Los expresidentes doña Laura Chinchilla, don Miguel Ángel Rodríguez, don Carlos Alvarado, el experto en elecciones y democracia, don Daniel Sobato, los diputados no firmantes Leslie Bojorges, Carlos García Molina, Priscila Vindas, el presidente de la Asamblea, don Rodrigo Arias, la fracción del PUSC como un pleno, La fracción, eh, después varios, el liberal varios ex, progresista, el Frente ajá, Amplio, al final todos, hasta el varios presidente terminó hablando mal del sí, proyecto. varios exdiputados también terminaron hablando mal del proyecto. Es más, Eh, en la conferencia de prensa al presidente le preguntaron sobre el tema y no le gustó porque ya tanta gente había dicho tanta cosa y que ya no podía hacer show. Entonces lo que dijo fue, ya lo que todo lo que dijo había que es, decir se dijo y yo no, yo lo que estoy de dijo, acuerdo. sí, lo que dijo es, yo opino lo que ya la gente opinó. Exacto. Ajá. Pero bueno, ya hablamos de ese proyecto, de la crisis en liberación nacional y nos toca hablar ahora de... Vamos a hablar de por qué primera semana de ordinaria se parece a las extraordinarias que tuvimos. Y es que empezado el periodo en el cual es la Asamblea Legislativa, la cual tiene el control de su propia agenda, habríamos esperado que se empezaran a tratar proyectos importantes. Sin embargo, ¿qué fue lo que tuvimos esta semana, Lucho? Primero, el control político del martes, no, del lunes, perdón, dado que el martes fue feriado, fue una semana corta, empecemos por eso, y aún más corta por la raquítica agenda de los diputados. Feriado martes. Lunes, el control político estuvo marcado por críticas al manejo que hizo el Ejecutivo de la agenda en sesiones extraordinarias. Digamos que las fracciones empezaron ahí a dilucidar las que van a ser sus prioridades en estos próximos 3 meses. Por ejemplo, Fabricio Alvarado dijo que quieren impulsar el proyecto de bajar el 30% del IVA, darle un bono a las pymes afectadas por la pandemia y trabajar un proyecto entre todas las bancadas a favor del turismo. También pidió que se sienten a dialogar con ellos para derribar mitos, según sus términos, sobre los temas de objeción de conciencia y libertad religiosa. También adelantó que están trabajando ya el proyecto de ley que se va a volver a presentar sobre la ley de acceso a la información pública que vetó el presidente Carlos Alvarado antes de irse, de lo que no voy a hablar ya más de lo que hablé en aquella ocasión porque me vuelve la ira al cuerpo. Em, el PUSC pidió que se priorice proyectos para generación de empleo, bajar costo de la vida, bajar costos de producción y el proyecto de bajar en 100 colones el impuesto único a los combustibles. Aquí tenemos que hacer una pausa y es que el gobierno anunció que pues, ya le pidió, digamos, a los jerarcas responsables de las instituciones involucradas que prepare un proyecto de ley para ponerle un tope al precio final de los combustibles y el diésel, de las gasolinas y el diésel. A las gasolinas, entendidas como la super y la regular, sería de 900 colones y al diésel de 800 colones. ¿Cómo se aplicaría el tope? Bajando en la cantidad necesaria el impuesto único a los combustibles para que ese sea el precio máximo. Por ejemplo, en este momento que la gasolina está en la gasolina super está en 1088 colones, si no me equivoco, Ujú. habría que quitarle al impuesto único a los combustibles 188 colones. Correcto. Más de los 100 colones que proponía la unidad o liberación originalmente y que el presidente, siendo presidente electo, le pedía a las y los diputados que no aprobaran ese proyecto por el hueco fiscal que les dejaría.
pero ahora sí, ahí parece que ahora sí va a haber plata y van a Y ahora, ser. si usted me pregunta a mí, yo creo, a ver, creo dos cosas. Uno, si hay alguien haciendo los números reales, se está contabilizando, digamos, o se está pensando en los recursos que el Ejecutivo quiere agarrar del fondo de avales para cubrir ese déficit en lo que quedaría en algunos meses. Esa es hipótesis número uno, asumiendo que hay alguien técnico detrás del tema. Mi hipótesis número dos, partiendo de lo populista que es el presidente, es que él está hablando de esto para que le rechacen el proyecto y poder culpar a las y los diputados de no poder hacer nada por el precio de los combustibles. Creo que sería más viable que la oposición, si es que podemos seguir llamándole a estos 47 oposición, se ponga de acuerdo y le aprueben la rebaja de los 100 colones. A ver, si el gobierno está dispuesto a poner un tope, no veo por qué estaría opuesto a que se aplique una rebaja inmediata de 100 colones a los combustibles, al impuesto único a los combustibles, y es incluso menor de lo que se rebajaría si se aprueba su propuesta. Correcto. Ahora, eso sobre materia de combustibles, no se ha presentado el proyecto todavía para que estén ahí con el santo en la boca, como dice el dicho. El Frente Amplio fue. No, mira, estoy todavía en las notas de las reacciones al proyecto de reforma constitucional. El Frente Amplio no dijo mayor cosa en materia de sus prioridades. Em, y el PUSC también, ese era el que me faltaba, pidió apoyar un proyecto de su diputado Carlos Felipe García sobre el desarrollo de zona marítimo terrestre, que parece que ya vamos a tener la costumbre de estar utilizando la figura de uso en precario, porque también eso es lo que pretende ese proyecto de ley. Y yo nada más recordaré que según la reiteradísima jurisprudencia de la Sala Constitucional, nadie puede estar en la zona marítimo terrestre, en la milla fronteriza, ni en las zonas especiales del Estado. Nadie. Sí, no hay nada que hacer, lo que hay que hacer es, a ver, un Lo que hay que proyecto, hacer es desalojar a esa gente y reubicarla lo en un que hay que lugar en el hacer, que sí exacto, pueda. el proyecto que resolucione ese tema va a ser el que encuentre el lugar y el recurso para reubicar a esas personas. Eso es Pero no se va a hacer porque es fuente de rédito electoral estar cada 4 años aprobando prórrogas a los desalojos, prórrogas inconstitucionales, vale decir, a, a los desalojos en esas zonas. Y porque ya cuando la sala se pronuncia al respecto, ya la prórroga se ha vencido y han aprobado otra. Pero bueno, correcto, pero bueno, además, esta semana se volvió a hacer control político sobre un tema del gobierno anterior, las compras de la caja, toda una sesión del miércoles, me parece, dedicada a eso, y el jueves se fueron a las 4:30. Entonces yo digo, seguimos, ya no podemos culpar al Ejecutivo de la falta de trabajo de esta asamblea, sí. ya Ahora, esto vamos es a ver, responsabilidad de ellos. me devuelvo un poquito al lunes, porque el lunes lo que se votó fueron rechazar en segundo debate proyectos de derogatoria de leyes antiguas heredados por Erwin Macís. Muchas gracias, don Erwin, por saturar la asamblea con esos proyectos inútiles para que al final y al cabo terminaran siendo rechazados, ya dictaminados, pasados por comisión, en fase de audiencias, ve, todo eso es gasto público, ineficiente gasto público. Se volvió a aprobar en primer debate el lunes Nueva el estadística, proyecto. Ajá, diputados con mayor cantidad de proyectos rechazados, ya ganó Erwin. me parece una excelente métrica. Se aprobó en primer debate por segunda vez el proyecto para la recuperación de la riqueza atunera en Costa Rica, porque se había modificado el texto, entonces tiene que volver a Se le aprobarse. corrigió el tema, ¿no? El tema Correcto. de los miembros que iban a conformar el consejo, la junta. Ajá. Lo No sé otro qué. fue que se dejó sin efecto la dispensa de trámites que aprobó la Asamblea Legislativa anterior al expediente 22.989, que es una reforma puntual a la Ley de Promoción y Regulación de los Recursos Energéticos Distribuidos, que fue una ley que se aprobó a la carrera igual al final del periodo anterior y estaba mal, entonces metieron un proyecto para reformarlo y le aprobaron la dispensa, pero esta asamblea no va a correr y entonces le quitaron la dispensa de trámites y va a ir a comisión. Y también se aprobó devolver a comisión, y aquí este es interesante o importante, devolver a comisión para que tenga un nuevo dictamen el convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este proyecto había sido dictaminado negativamente en la Asamblea Legislativa anterior, o sea, iba a ser rechazado, iba a ser archivado, pero esta Asamblea Legislativa por unanimidad acordó devolverlo a comisión para que se tenga un nuevo dictamen. Paralelamente se está tramitando el proyecto sobre acoso laboral en el trabajo al que UCAEP está en contra, pero son proyectos separados. Martes no hubo sesión, el miércoles, como son días de sesiones de reformas constitucionales y no había, por lo visto,
consensuada para verse, se destinó para recuperar la sesión del miércoles de la semana pasada, que no hubo quórum, para discutir el informe final de investigación de compras en la caja durante la pandemia. Es un informe de más de 500 páginas. Yo hice el resumen al respecto en el reporte de barra de prensa del miércoles, así que si están interesados en ello pueden ir a leerlo. No vamos a ahondar en esos detalles porque es demasiado largo. Eh, pero en síntesis, se prueba todo lo que se denunció en prensa durante las compras de la caja en la pandemia, se señalan determinados responsables, se le recomienda a la Fiscalía que investigue, a la Contraloría que inhabilite y a la Procuraduría que sancione éticamente, como con todos los resúmenes de comisiones de investigación. Y el jueves se volvieron a rechazar más proyectos de derogatoria de leyes antiguas, más chayote, y el único que se aprobó en primer debate fue un proyecto para simplificar entre comillas, pero bueno, simplificar las donaciones a las delegaciones policiales, tanto de las policías nacionales como las municipales. ¿Y por qué entra en comillas? Porque resulta y acontece que si igual lo quiere donar una institución pública, por ejemplo, o una municipalidad, igual tiene que desafectar el terreno de la Asamblea Legislativa. Entonces yo no entiendo qué es lo que están haciendo. Ok, se acostumbraron a la agenda de las extraordinarias. Pero ahora, y aquí tengo que hacer una salvedad y aclaratoria para que no me manden derechos de respuesta después. Tiene que hacerse así porque la Constitución establece que la Asamblea tiene que aprobar ese tipo de proyectos. El tema es que nadie está impulsando el proyecto de reforma constitucional para quitar ese requisito, que es una estupidez, es una pérdida de tiempo. Yo creo que el mismo nivel de cuando la Asamblea Legislativa le aprobaba las salidas al exterior al presidente, a propósito de que el Congreso de Perú se lo rechazó al presidente para que fuera la toma de posición del presidente de Colombia. Tuvimos esa regla en su momento, se Correcto. quitó porque un cierto presidente dijo, me vale un carajo, me voy a ir. Van a ver qué hacen. Deténganme. Sí, van a ver qué hacen para impedirlo. Y creo que pasó otra segunda, o es esa misma, que es que la Asamblea estaba en receso. Entonces teníamos el absurdo de que había que convocar a la Asamblea Legislativa en receso para aprobar el permiso de salida al exterior. Eso se quitó para que el presidente simplemente avise, me voy de tal fecha y vuelvo a tal fecha. No, es que tiene que ser dos cosas. Me voy, queda tal. Ajá, Son correcto. dos actos, digamos, los que tienen que hacer. Pero bueno, Y eso fue, esperamos que la agenda en algún momento arranque. arranque. Exacto. A ver, también, voy a hacer un abogado del diablo. Casi todos de los proyectos que la oposición introdujo en los primeros 3 meses nunca fueron convocados, entonces apenas van a iniciar su trámite legislativo. Correcto. Eso es válido para las fracciones nuevas y para los diputados con sus proyectos nuevos. Y las fracciones que vienen, digamos, que tenían fracción en la asamblea pasada, tienen una agenda de proyectos que deberían ver cómo empiezan a llevar a plenario, porque hay varios que están ahí esperando ser conocidos por el plenario. Creo que tienen que revisar, pero tuvieron 3 meses de extraordinarias. En fin, esperamos que poco a poco las cosas mejoren, aunque yo cada día tengo menos esperanza en esta Asamblea Legislativa y extraño la anterior. Mi política personal es no esperar nada bueno para que cuando pase algo bueno, llevarme una grata sorpresa. Ok, hablando de gratas sorpresas, avanza lentamente, pero avanza el tema de un texto de consenso adecuado para el tema de voto público. Correcto, doña Pilar Cisneros volvió a llevar el tema habiendo pasado las 2 semanas y hay un texto sustitutivo que creo que Lucho revisó y comentó que no vamos a comentar artículo por artículo qué es lo que tiene, pero que en términos generales, con algunas excepciones, está atendiendo la mayoría de preocupaciones principales. Estamos hablando del proyecto de don José Joaquín Hernández, que es el que habíamos dicho que era el más amplio, pero tenía algunas deficiencias que yo comenté en su momento y se las hice llegar al Partido Liberal Progresista. Varias de las observaciones las acogieron, incluido el que no se puede eliminar el artículo relativo a las votaciones secretas, aunque lo deseáramos, porque están previstas en la Constitución. Lo que hay que establecer son los requisitos. Hay cosas, exacto, hay cosas que tienen que ser secretas a veces. Sí, lo que hay que establecer es en el reglamento los requisitos para hacer sesiones o votaciones secretas, que no lo está, a pesar de que está en jurisprudencia, y algunas modificaciones muy puntuales. Me alegra que nuestra propuesta de procedimiento para elecciones, ratificaciones y no reelecciones de magistrados se acogió prácticamente en su totalidad.
en este texto sustitutivo. O sea, el PLP lo presentó en su proyecto de ley que usaron como base el nuestro, en su proyecto de acuerdo, perdón, que usaron como base el nuestro. Y dado que se está insistiendo en que, en que tenga que ser el proyecto de don José Joaquín el que se apruebe, pues entonces tomaron el procedimiento del proyecto del PLP y lo metieron en el texto, en la propuesta de texto sustitutivo al proyecto de don José Joaquín. Em, Se atendieron bastantes de las observaciones que hicimos, quedan ahí varias adicionales que ya les hice llegar a los diputados y que también están enlazadas en la crónica de barra de prensa del jueves para quien quiera leerlas, están enlazadas a lo último del reporte. Correcto. Y entonces se acordó dar una semana adicional de tiempo porque el texto sustitutivo se circuló como 24 horas antes de la reunión de jefaturas de fracción, entonces no se había podido revisar con detenimiento y de plano el liberal progresista, don Eliezer Feinsack, le dijo en la reunión de jefaturas de fracción que ellos tenían observaciones ya de ese texto. Entonces quedó para la otra semana ver qué va a pasar, pero Ver cómo por avanza dicha, sobre ese tema. pero por dicha se está moviendo, por dicha está avanzando. Correcto. Ojalá la Paréntesis, asamblea. paréntesis. ¿Sí? Estaba viendo yo el control político, me parece que fue el jueves, y habla el diputado Leslie Jorge, y entonces está hablando de que esta asamblea tiene la obligación histórica de transparentar las elecciones, y yo, muy bien, muy bien. En la asamblea legislativa y las elecciones en la corte, y yo, muy bien, don Leslie, muy bien. Y además tienen la obligación de asegurarse que los magistrados no se reelijan automáticamente, y yo, señor, usted sigue sin No, saber de qué está hablando, ¿verdad? qué majadero, sí. Qué necio que sos. No, sí, voto público sí. Mi invitación, si es que el señor diputado escucha en algún momento este programa o alguien que lo conozca lo hace, entiéndase sus asesores, es que busque algún criterio técnico de personas expertas en la materia de la independencia judicial y democracia y balance de poderes que recomiende que la forma en que se elige a los y las magistradas sea por periodos cortos y que se tengan que estar reeligiendo constantemente. Que busque a alguien experto que le diga que esa es la mejor opción. Ni siquiera tiene que buscar un experto, puede ir a leer las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se estableció el sistema de inamovilidad que tienen los magistrados en Costa Rica, similar al de Estados Unidos, pero con revisiones cada 8 años, y ahí verá el por qué. Correcto. Este señor es Porque como ya lo hemos dicho N cantidad de veces, en Costa Rica ya esa agua pasó por debajo del puente. Ya pasamos por eso, demostró ser una terrible decisión, era nefasta para la independencia judicial, teníamos políticos manipulando a los jueces y a los magistrados, y por eso se adoptó el sistema que tenemos. correcto. Entonces, A ver, sí, y tiene problemas, sí, correcto, pero un límite razonable que no sea indefinida por vía me parece suficiente, no es necesario esta necesidad que tiene el señor de reducir el plazo y de que además tengan que pasar por los 38 votos cada vez que se reelijan, o sea, eso es nefasto. Es nefasto porque entonces condiciona completamente correcto, al Poder Judicial ante el Legislativo. De hecho, la asamblea anterior llegó a un consenso en un proyecto más o menos parecido al de don Leslie, y era un buen consenso, era un consenso, se podría decir que aceptable, porque si no mal recuerdo, era una elección de 8 años y 2 reelecciones. Correcto, eran 3 periodos máximos. Ajá, y se mantenía la renovación automática solo por oposición de 38. Correcto. Pero el señor Jorge le presentó un texto sustitutivo a eso que elimina todo lo que la asamblea avanzó. Qué espanto. Exacto. Pero bueno, otros. Bueno, sí, los temas varios. Los temas varios. Primero, las malas ideas. El señor Manuel Morales, diputado oficialista, presentó un proyecto que en teoría suena muy bonito y es para evitar la doble postulación. El proyecto tiene 2 problemas. Uno, ya hay proyectos presentados en esa materia que están avanzados en comisión y que no veo por qué tendría que empezarse con uno desde cero. 2, se inventa criterios que son en este momento imposibles. El señor pone literalmente que alguien que aspira a alcalde no pueda aspirar en la misma elección a ser diputada o diputado, a pesar de que las elecciones suceden con 2 años de separación. Sí, yo voy a ser de abogado del diablo, dado que vos ya lo hiciste en este episodio, y decir que está previendo de que se va a aprobar el proyecto de reforma constitucional para volver a unificar las elecciones.
Sí, pero es que uno no legisla sobre supuestos, usted no legisla sobre cosas que no han sucedido. En eso tenés absoluta y completa razón. Si quiere que sea así, tiene que o meterlo en ese proyecto donde unifica las elecciones, que podría ser inconexo, o lo apropiado, una vez que eso se apruebe, meter el proyecto para que eso no pase. Pero es que... No pegan una. Exacto. El otro es, bueno, ya lo mencionamos, para que regresen los periodos de sesiones. Y también un proyecto interesante lo presentó la bancada del Frente Amplio para volver a aplicar la reducción a la deuda política. Esto es un poco en respuesta a los comentarios de don Gilbert Jiménez de que la democracia sale muy caro. Desde el 2011, si no me equivoco, la deuda política es menor de lo establecido constitucionalmente. Correcto, lo cual se puede hacer porque eso se puede regular por ley. Entonces lo que se le hace es meter transitorios al código electoral hasta que se quiera reformar la comisión. Se le meten reformas a los transitorios. No, se mete un transitorio nuevo, que para la elección de tal año se va a reducir creo que la propuesta del Frente Amplio es que sea 0,85 del PIB, que fue lo que se utilizó en 2014, si no me equivoco. En fin, esta semana no se merece nadie. Podrán haber escuchado mi enojo con los 57, entonces nadie se merece el reconocimiento de diputado o diputada de la semana. Día histórico. No es día histórico, cada cierto tiempo pasa, Lucho. No, claro, no, eso no es cierto, porque yo cada vez que digo no va a haber diputado de la semana, a medio programa se inventa uno y lo da. Eso a veces pasa. Pero es porque me acuerdo de algo y yo como, sí es cierto, esto se lo merecía. Es más un tema de organización y planificación. Pero bueno, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr